Dios les bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos y todas las personas que en este minuto reciben esta palabra y están conectados a estos medios a través de los cuales se predica el Evangelio, estos medios digitales, el canal de YouTube, el mismo chat de WhatsApp y cualquier otro medio a través del cual a usted le llegue esta grabación. Le bendigo en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús y le invito a que donde se encuentra, si es posible, pueda inclinar su rostro para que podamos encomendarnos a nuestro Padre Celestial y pedirle a Él que por medio de su Espíritu y su palabra nos instruya y nos alumbre en el camino. Padre Celestial, tuya es la gloria, tuya es la honra y tuyo es el poder. En esta hora confesamos con nuestros labios el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas, el señorío de Jesucristo sobre esta grabación, el señorío de Jesucristo sobre cada palabra, Padre, que pones en mi boca, cada palabra que entra a través de los oídos y cada palabra que llega a los corazones, cada palabra, Señor, que es replicada, que es reproducida en los distintos hogares. Declaramos allí tu señorío y te pedimos, Padre, que nos instruyas por medio de tu Espíritu y tu palabra y nos direcciones a toda verdad. Danos tu consejo, Padre, queremos contar con tu opinión, que seas tú quien nos señales el camino. Como fue dicho allá en Génesis, también nosotros decimos en este día: sea la luz, Padre, y por medio de la luz de tu palabra, ordena en nosotros, ordena en nuestros hogares, ordena, Padre, en nuestro diario vivir todas las cosas. Pedimos que venga a nosotros tu reino, Padre, y tu voluntad sea hecha. Y te rogamos que por medio de tu Espíritu y tu palabra nos enseñes a santificar tu nombre, porque Dios mío, nos disponemos en tus manos para ver tu gloria, para que tú manifiestes en nosotros, por medio de nosotros y a través de nosotros, Señor, tu santo poder. Toca las vidas, Padre, salva, restaura, levanta, anima, direcciona, confirma, Señor, a aquellos que esperan respuesta de parte tuya. Confirma las cosas que deben hacer. Confírmanos, Señor, lo perfecto de tu voluntad, porque ella es buena, agradable y perfecta desde tu perspectiva. Que aun cuando a nosotros no parezca bueno o no parezca agradable o no parezca perfecto, que podamos vivir conforme a ellos, porque para ti sí lo es. Y si para ti sí lo es, entonces todo está bien. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. En el día de hoy vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. A partir de allí vamos a estar profundizando en aquellas cosas que la palabra de Dios nos dice. De repente nosotros tenemos el hábito, y a veces no se tiene el hábito, de leer las escrituras. Y cuando se tiene el hábito de leer las escrituras, a veces es por un tema de cultura. A veces tiene que ver con la posición geográfica donde estamos ubicados, o a la cultura que nosotros nos habituamos, o a las costumbres que están, incluso la cultura misma que está dentro de nuestra casa o que hemos establecido como personas, que hacen que tengamos una lectura más rápida de lo que debería ser. Entonces se toma la palabra de Dios y no se trata con el debido cuidado, sino que estamos apurados, estamos afanados, estamos desesperados por empezar o por terminar lo que empezamos, y en ese afán, en ese apuro, en ese desespero, al final las cosas no se terminan leyendo bien, no se terminan entendiendo bien y no se termina transmitiendo bien. ¿Qué produce esto? Malos resultados, porque es allí donde corremos el riesgo de sacar del contexto real a las escrituras. Y la palabra de Dios, la cual fue inspirada por Dios
ella tiene un contexto, ella apunta a algo. No está dicha porque sí, no es algo al azar, tampoco es proveniente de la inteligencia o la capacidad, las destrezas del hombre, de allí no proviene. La escritura nos enseña que toda palabra es inspirada por Dios. ¿Cuál toda palabra? Toda palabra establecida en la Biblia. Esa palabra, esas profecías que están allí, eso que ha sido dicho desde el principio, esas enseñanzas espirituales, morales que están establecidas allí, esa palabra que nos anuncia Jesucristo, la palabra que nos enseña que habrá un fin, que hay un día para el juicio, así como también hay un tiempo para la salvación, un tiempo de gracia. Esa palabra ha sido inspirada por el Espíritu de Dios, por Dios mismo. Él la puso en la mente, en el espíritu, en el alma, en la boca y en el corazón de los hombres que la escribieron y los que hasta el día de hoy la pregonamos, la predicamos, la enseñamos, direccionados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios ha sido inspirada por Él y es importante que no la tomemos a la ligera, que cada vez que vayamos a leer las Escrituras comencemos leyendo, pero terminemos escudriñando, terminemos profundizando, que no lo hagamos por cumplir, que no lo hagamos porque me toca leerla, que no lo hagamos porque no tengo nada más que hacer, que sea un acto devocional leer las Escrituras. Por eso el Salmo capítulo 1 nos enseña que hay una promesa establecida por Dios para aquellas personas que aman su palabra. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, que la persona que se deleita en la ley de Jehová, bendito sea el Señor, para esa persona, para ese hombre o para esa mujer, hay promesas establecidas allí mismo en esa palabra en la cual se deleita. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley, o sea, en su palabra, medita de día y de noche. Entonces, cuando la palabra se ha apoderado de mi manera de pensar, cuando la palabra ocupa todo lo que soy, mi tiempo, mis intenciones, mis motivaciones, las inclinaciones de mi corazón, Dios empieza a hacer efectiva la promesa que Él me ha hecho, que Él te ha hecho, porque el cumplimiento de la promesa no viene si no hay palabra en nuestra vida. Si la palabra de Dios no es parte de nuestra vida, no puede haber cumplimiento de las promesas, porque en la palabra están las promesas, y la palabra que Dios envía, la palabra que Dios ha dicho desde el principio, ella no volverá vacía, sino que esa palabra que Dios nos ha dado será prosperada en aquello para lo que Dios la envió. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios tiene el poder de llevarnos a dar los resultados que Dios dijo. Por eso todo cristiano, todo hombre y toda mujer que quiera tener buenos resultados en su vida, necesita vivir conforme a la palabra de Dios. Necesita caminar en los principios de la palabra de Dios. Necesita confiar en la palabra de Dios, aferrarse a ella, hacer de la palabra un estilo de vida, hacer de la palabra sus pensamientos, hacer de la palabra de Dios sus deseos, sus motivaciones, vivir la palabra, vivir por la palabra, ser direccionado en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el potencial, tiene el poder para hacer que en tu vida se cumplan los planes de Dios, los propósitos y las promesas que Él ha hecho. Por eso en el Salmo capítulo 1 encontramos la certeza que nos da la palabra en cuanto al cumplimiento de las promesas de Dios, y dice, sino que en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, escúcheme bien, la palabra de Dios garantiza que el hombre y la mujer que se aferra a ella, que la cree, que la vive, que la obedece,
que ha hecho de ella su forma de pensar, su estilo de vida, esa persona, todo lo que hace, prosperará. ¿Por qué prosperará en todo lo que hace? Porque la palabra ya lleva en sí misma el poder para hacerte prosperar en todas las cosas. La palabra de Dios tiene en sí misma el poder para sanar tu matrimonio, para sanar tu vida espiritual, para sanar tu vida emocional, para sanar a tus hijos, para sanar en el nombre de Jesús de Nazaret, para sanarte a ti, para sanar la iglesia, para sanar a todos aquellos que se encuentran enfermos, para levantar al caído, para abrir las puertas que están cerradas. La palabra de Dios tiene el poder, la palabra de Dios tiene el potencial, y ella nos da la certeza que si vivimos conforme a ella, todo lo que hagamos conforme a ella será prosperado. Tendremos esos buenos resultados que ella promete. Tendremos esos buenos resultados que ella nos da la garantía. Por eso es que si queremos ver los resultados que Dios ha dicho desde el principio, si queremos tener los resultados que la palabra promete, tenemos que vivir conforme a ella. No nos podemos distanciar de ella, no nos podemos alejar de ella, no la podemos desestimar, no la podemos menospreciar, no la podemos olvidar, no podemos vivir sin la palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, la palabra que Dios ha enviado, ella es nuestro sustento, ella nos da aliento, nos sostiene, bendito sea el Señor. Los discípulos entendieron esto y dijeron: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque la palabra de Dios trasciende por sobre el tiempo. Ella va más allá del tiempo, va más allá de la posición geográfica, ella va más allá de los límites naturales, va más allá de todas las barreras culturales, va más allá de las fronteras, ella traspasa los continentes. La palabra de Dios es dicha aquí y se cumple allá al otro lado, en el otro continente, como Dios lo dijo. Un día Dios dijo: sea la luz, y hasta el día de hoy vemos cómo la luz cumplidamente nos alumbra día tras día. Entonces, mis queridos oyentes, en el nombre de Jesús, aferrémonos a la palabra de Dios y no vivamos sin ella, no vivamos sin palabra. Usted no puede vivir sin la palabra, sin alimentarse de ella, sin comer de ella, sin pensar como le enseña ella a pensar, sin ser instruido por ella. No puede arriesgarse a vivir sin palabra de Dios, porque en el momento que soltamos la palabra, estamos soltando el cumplimiento de las profecías, estamos soltando el cumplimiento de las promesas, estamos soltando la oportunidad que Dios nos ha dado para ser prosperado, para que nuestra tierra se sane, para que nuestra vida se alinee, para que todas las cosas cobren vida por el poder de la palabra que Dios nos ha dado. Escrito está: a mí no volverá vacía, ha dicho el Señor. Yo la he enviado y ella será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Bendito sea su nombre. Y le invito ahí donde usted está a que vaya al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 y versículo 6, para que podamos profundizar en estas palabras que están en este versículo, que el Espíritu Santo nos dejó a través de el apóstol Juan, para que como hijos de Dios, para que como creyentes, para que como iglesias, para que como personas que nos hemos introducido en el camino de la fe y hemos prestado oído a Dios, podamos caminar sin tropiezo y podamos caminar conforme a los planes que Dios ha establecido para nosotros. Y la Escritura dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que
necesitamos nosotros reflexionar con respecto a estas palabras es cuando la Escritura nos enseña que Dios es luz. Y cuando la Biblia nos dice que Dios es luz, significa que entonces nosotros podemos hallar su resplandor, porque la luz resplandece, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos. Cuando hay luz, es notorio. Cuando hay luz, hay resplandor, hay evidencia de que la luz está. Cuando es la luz natural, hay evidencia de que la luz ha salido. Cuando es luz artificial, hay evidencia de que la luz está encendida. Entonces, cuando hay luz, podemos hallar su resplandor. ¿Y dónde podemos hallar el resplandor de la luz de Dios o de Dios que es luz? Primero, en su palabra. Segundo, en la persona de Jesucristo. Y tercero, en la iglesia. Bendito sea su nombre. Entonces vamos a verlo por la Biblia. El resplandor de Dios o el resplandor de la luz de Dios en la palabra. Cuando nosotros vamos al Salmo o a los Salmos, capítulo 119, versículo 105, la Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la Biblia misma está dando testimonio acerca de ella, diciendo que la palabra de Dios es lámpara a nuestra forma de conducirnos por la vida. La manera en la cual nosotros caminamos aquí en la tierra como cristianos debe ser a la manera en que la palabra de Dios nos instruye a que lo hagamos. Esa es la única manera en la cual podemos decir confiadamente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, mis queridos hermanos, si la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es luz para la manera en que estamos viviendo, esto solamente podemos tenerlo como evidencia si vamos marchando, si vamos avanzando como ella nos dice que debemos hacerlo. De la manera en que usted está llevando su matrimonio estará conforme a la palabra si en las prácticas matrimoniales usted hace lo que la Biblia dice. Bendito sea el Señor, porque la Biblia también habla del matrimonio. De hecho, es en la primera parte donde se habla del matrimonio. Sépalo, quien constituyó el matrimonio fue Dios. Y la Biblia dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así que si queremos erradicar las tinieblas de nuestra vida matrimonial, debemos entonces permitirle a Dios que haga resplandecer sobre nuestros matrimonios su luz. ¿Y cómo lo hace Dios? Por medio de su palabra. Los esposos debemos, todos los que somos casados, debemos permitirle a Dios obrar en nuestra vida matrimonial. Permitiéndole a través de qué medio, a través del medio de la palabra, cumpliendo cada uno su rol, siendo obedientes a como la Biblia nos instruye que debe llevarse el matrimonio. El matrimonio no es un ring donde el esposo y la esposa se enfrentan a golpes, se enfrentan a garabatos, se enfrentan en la discusión. El uno jala hacia allá, el otro hacia acá, y a ver quién jala más fuerte, a ver quién grita más fuerte, a ver quién pelea más y quién gana esta batalla. El matrimonio no fue diseñado para que los esposos contiendan entre sí. El matrimonio fue diseñado para que los planes y los propósitos de Dios se cumplan en la vida del esposo y la esposa y sean una familia que vive en comunión, que vive en un mismo sentir, que va en pos de un mismo propósito. El problema es que cuando no hay luz, las tinieblas están allí, y donde hay tinieblas, todo se desordena, las cosas se salen del lugar. Pero cuando la luz se establece, entonces a través de la luz se empieza a establecer también el orden de todas las cosas. Lámpara es a tus pies la palabra de Dios. Si estás caminando, si estás viviendo conforme a ella, si la ruta que vas llevando
es la que ella dice. Entonces, lámpara es la palabra de Dios a tus pies y lumbrera a tu camino. Bendito sea el Señor. También hallamos el resplandor de la luz de Dios en la persona de Jesucristo. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 9 al 13, la Escritura dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, esto de que la luz de Cristo, la luz de Dios resplandezca a través de Cristo, habla de un nuevo nacimiento, habla de el recibir la potestad de ser no llamados, sino hechos hijos de Dios. Esa es la importancia que nosotros debemos hallar en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios y en las cosas que Dios ha hecho para nosotros y en la vida de nosotros. Esto de estar en luz o estar en tinieblas no es un juego. Si nosotros estamos en luz es porque hemos nacido de nuevo. Y si estamos en tinieblas es porque nos falta sufrir el nuevo nacimiento. No hemos recibido entonces la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una nueva creación que no ha sido formada en nosotros si andamos en tinieblas. Pero si la luz ha resplandecido por medio de Jesucristo, dele gloria a Dios, porque usted ha nacido de nuevo. Bendito sea el Señor. Ahora, por voluntad de Dios, usted vive para la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Efesios capítulo 5, versículo 13 y 14 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Bendito sea el Señor. Y en Génesis capítulo 1 y versículo 1 y 2 vemos cómo cuando Dios entra en escena, su espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y Dios envió su palabra, la cual fue: sea la luz. Y la palabra que Dios soltó en el principio tenía el poder para generar luz, y fue la luz. Y a partir de esa luz, Dios ordenó todas las cosas, quitando el caos y trayendo su equilibrio, trayendo su orden a la creación. Bendito sea el Señor. Y lo mismo sucede cuando nos predican a Cristo. Lo mismo sucede cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida como Señor y Salvador. La luz de Cristo manifiesta la forma en cómo estábamos, manifiesta la necesidad que tenemos de Él, manifiesta lo necesitados que estamos de acercarnos a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados y recibir su perdón. Y cuando nosotros despertamos de ese sueño de tinieblas que nos tenía sumergido el pecado, entonces Cristo alumbra para nosotros, somos despertados de ese sueño de muerte, y la luz que manifiesta todo empieza a mostrarnos cuáles son las áreas que estaban desalineadas, que deben alinearse con Dios, y Dios empieza a trabajar en nosotros arreglando todo. Bendito sea su nombre. Por eso es que usted va a ver y va a seguir viendo que las personas que antes eran de una manera, cuando vienen a Cristo, son transformados completamente de esa mala manera a una buena manera. El que robaba antes ya no roba más.
El que mentía antes ya no miente más. Si está en Cristo, la mentira deja de ser en su vida. Si está en Cristo, deja de robar como antes robaba. Si está en Cristo, deja de hacer lo malo que antes hacía. Deja los malos hábitos que antes tenía. Cuando estamos en Cristo, Cristo Jesús nos despierta del error, nos saca de ahí y su luz verdadera manifiesta todas las cosas y trae un orden sobre nosotros. A Él sea la gloria y la honra. Por eso es que si alguno está en Cristo, dice las Escrituras, nueva criatura es, y las cosas viejas, mis hermanos, mis amigos, mis queridos oyentes, las cosas viejas pasaron para todos los que ahora estamos en Cristo Jesús. San Juan capítulo 8, versículo 12, dice claramente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bendito sea el Señor. De ahí viene el problema, que muchas personas andan confundidas. De ahí viene el problema, que son muchas las personas que de repente nosotros podemos ver que no saben a dónde van. El problema radica en que quizás comenzaron siguiendo a Cristo, pero después dejaron de seguirle, perdieron el foco. El problema de algunos de los que me oyen radica en que nunca han seguido a Cristo, por eso sus vidas no cambian. Porque el Señor Jesús está diciendo aquí claramente: yo soy la luz del mundo. O sea, el mundo sin Cristo está en tinieblas. Bendito sea el Señor. Y cuando Cristo se manifiesta a su mundo, a tu mundo, entonces la luz resplandece. Cuando Él se manifestó en este mundo, la luz resplandeció, pero los hombres amaron más las tinieblas. Entonces Jesucristo está resplandeciendo en las vidas de los hombres todavía, para que la luz, para que las tinieblas se disipen por el poder de la luz. El problema es que aunque la luz de Cristo al resplandecer sigue siendo poderosa, son muchas las personas que a Cristo no siguen. Quizás están siguiendo a hombres, quizás están siguiendo modas, quizás están siguiendo tradiciones, quizás están siguiendo lo que su engañoso corazón les dice que deben hacer, pero no están siguiendo a Cristo. Porque cuando seguimos a Cristo, la promesa dice claramente que no andaremos en tinieblas. Pero a veces, tristemente, lo que se ve es la presencia de tinieblas en la vida de algunas personas. Matrimonios en tinieblas. Bendito sea el Señor. Varones en tinieblas, mujeres en tinieblas. No saben a dónde van, tropiezan con todo. Su vida es un desorden. Andan desordenadamente porque no van siguiendo a Cristo. Se han apartado del temor de Dios. Hacen lo que quieren y no lo que Cristo dice que se debe hacer. Entonces, mis queridos hermanos, todo el que sigue a Cristo no andará en tinieblas. Así que si usted ahora mismo puede detectar la presencia de tinieblas, esto quiere decir que necesita volver a seguir a Cristo si lo había hecho antes. Y si nunca ha seguido a Cristo, necesita enfocarse en Él y empezar a seguirlo. A usted no le hizo nacer de nuevo un hombre, porque no es por voluntad de varón, no es por voluntad de carne, no es por voluntad de sangre, sino por voluntad de Dios que usted nació de nuevo. Bendito sea el Señor, que Dios le ha dado vida, que usted ha sido resucitado o resucitada de esa vida de pecado. Entonces necesitamos entender esto. Debemos seguir al que nos dio la vida, a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Él nos dio vida, Él nos resucitó, Él nos levantó, Él nos direccionó, nos liberó, nos sanó. Él puso propósito en nuestra vida, nos dio su palabra, la cual se cumple, nos dio promesas, nos afirmó en profecías. Bendito sea el nombre de Jesús. A Él debemos seguir. Quizás estamos siguiendo tendencias.
en las redes sociales, haciendo, diciendo y pensando como el mundo lo hace. Bendito sea el Señor. Y a veces, mis queridos hermanos, las tinieblas llegan porque ni siquiera nos detenemos a pensar si eso que se me está diciendo lo dijo o lo hizo Cristo. De repente ni siquiera hacemos ese tipo de preguntas. Pero esto que lo hizo Cristo, lo enseñó Jesucristo, está en la palabra de Cristo. Bendito sea el Señor. El mundo está en tinieblas, mis hermanos. Por lo tanto, no podemos seguir lo que el mundo dice, sino lo que Cristo dice. A Cristo Jesús debemos seguir. Así que aquel que le sigue no andará en tinieblas. Ahora póngase a pensar en esto. Todas las cosas que usted ha hecho no siguiendo a Cristo, habla de que usted ha hecho cosas en tinieblas. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay personas que tienen prácticas, que tienen hábitos, que están conformados a una cultura la cual no estableció Jesucristo. ¿Cuántas cosas usted practica en su vida que no están en la palabra de Dios, que no fueron enseñadas por Jesucristo, que no tienen nada que ver con la doctrina de aquel que le dio vida, aquel que debemos estar siguiendo, porque Él es la luz de este mundo, y el que lo sigue no andará en tinieblas, dice la Escritura? Ahora, también por medio de la iglesia o en la iglesia, nosotros podemos ver la luz, el resplandor de la luz de nuestro Dios. Recuerde bien, nosotros podemos ver el resplandor de la luz de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, en su palabra, a través de la persona de Jesucristo, y también a través o por medio de la iglesia. Y la Escritura aquí dice en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la luz de Dios o el resplandor de la luz de Dios en la iglesia, en los cristianos, tiene un propósito. Y ese propósito es que por medio de las obras que hacemos en luz, los hombres, al ver lo que hacemos para la gloria de Dios, lo reconozcan a Él, lo glorifiquen y el nombre de Él sea santificado y no blasfemado. Bendito sea el Señor. Porque está sucediendo mucho dentro de las congregaciones que, como estamos allanados, como estamos invadidos de personas que no andan en luz, las obras que hacen no son de la luz. Por lo tanto, los testigos que los ven obrar no glorifican a Dios, sino que blasfeman contra Dios por causa de las tinieblas de las personas que han invadido la iglesia. Bendito sea el Señor. Personas que están en tinieblas y no en luz, por cuanto no van siguiendo a Jesucristo. Pero usted ha nacido de nuevo. Usted ha nacido de la luz. Usted es un hijo, una hija de luz. Así que en el nombre de Jesucristo le exhorto a que se levante y haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. A usted que le ha alumbrado Cristo, que Cristo le sacó de la ignorancia, que Cristo le sacó de esa vida de rebeldía, que Cristo le sacó de esa vida de pecado a través de las obras en luz, de las obras hechas conforme a la palabra de Dios. Usted va a permitir que otros también vean la luz de nuestro Padre que está en los cielos y lo glorifiquen. Las obras que hacemos, mis hermanos, son importantes de acuerdo a la Biblia. La Biblia enseña que la fe sin obras es
muerta en sí misma, porque la fe sin hacer nada no produce fruto. Dios quiere que tengamos una fe que accione, una fe que haga lo que Él dice, para que entonces tengamos el resultado que la Biblia promete. Y no solamente somos bendecidos nosotros, sino los que nos ven obrar a nosotros, porque empiezan a creer en la verdad establecida por nuestro Padre que está en los cielos. Y el evangelio pasa de ser algo teórico a algo práctico, a algo vivido por todos nosotros. Bendito sea el Señor. Es necesario que los que nos rodean glorifiquen a Dios al vernos obrar a nosotros. Efesios capítulo 5 versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Bendito sea el Señor. Entonces aquí la Biblia también está certificando que usted y yo, como miembros del cuerpo de Jesucristo, que usted y yo, como la iglesia que somos luz. Bendito sea su nombre. Usted y yo somos hijos de luz. Usted y yo en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora, dice la Escritura, somos hijos de luz y debemos andar como corresponde a hijos de luz. Debemos andar como corresponde a cristianos verdaderos. Debemos andar como corresponde a personas que tienen el conocimiento de las Escrituras. Debemos andar en luz, mis queridos hermanos. Pero es imposible andar en luz si no estoy siguiendo a Cristo. Si estoy siguiendo mis pasiones, si estoy siguiendo mis deseos, si estoy siguiendo mis ideas erradas, si estoy siguiendo a Netflix, si estoy siguiendo a cantantes de música secular, si estoy siguiendo a Bad Bunny, a Marco Antonio Solís, si estoy siguiendo al Colo Colo, bendito sea el nombre de Jesús, si estoy siguiendo el secularismo, si estoy siguiendo una vida de pecado, si estoy detrás de deseos paganos, si estoy siguiendo la idolatría, la hechicería, la avaricia, si estoy siguiendo la pereza, si estoy siguiendo, bendito sea el nombre de Jesús, las cosas de este mundo, las mundanalidades que están en este mundo, que no dejan que vivamos conforme es la voluntad de Dios en algunos casos, entonces es imposible andar como hijos de luz. Porque los hijos de luz debemos seguir a Cristo, y siguiendo a Cristo, entonces solo así podemos andar como hijos de luz y ya no estaremos más en tinieblas. Bendito sea su nombre. Esto es importante tenerlo presente y poder reflexionar, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos. Quizás son muchos años en la iglesia. Y sí, son muchos años invadiendo la iglesia y estando en tinieblas. Porque una cosa es simplemente ir a la iglesia y otra cosa es ser esa iglesia que a Cristo le sirve. Otra cosa es ser ese vaso de honra. Otra cosa es ser instrumento en las manos de Dios. Otra cosa es que tenga un buen testimonio y este buen testimonio haga que los demás hombres glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Eso es muy diferente a llenar simplemente la iglesia o la silla de una iglesia el día de reunión o el día de culto. Y muchos que dicen que están en luz y que andan en luz solo se han conformado a llenar un asiento. Pero la Biblia me dice a mí que es por las obras hechas en luz que otros van a creer en el evangelio, que otros van a glorificar a Dios y que en mí y en ti se va a cumplir el propósito. Pero algunos se han conformado a una silla, a llenar una silla el día de la reunión. Bendito sea el nombre de Jesús. No están siendo servidores del Dios Altísimo. Sus vidas están estancadas, no van ni para atrás ni para adelante, y cuando tratan de ir un paso adelante van 3 para atrás, porque 3 pasos atrás está la silla a la cual están acostumbrados, está la zona de confort, está el lugar donde nadie les exige nada, está el lugar donde ellos no entregan nada, está el lugar donde se quedan dormidos y no hacen nada para la gloria de Dios.
Bendito sea su nombre. Reciba con mansedumbre esta palabra en su espíritu, porque la palabra que el Espíritu de Dios ha puesto en mi boca en esta hora, ella tiene el poder de transformarle, tiene el poder de liberarle, tiene el poder de llevarle al siguiente nivel para que usted no siga siendo la misma persona. La palabra que el Espíritu de Dios ha puesto en mi boca tiene el poder, está cargada de poder para que usted ande en el temor de Dios y los planes y los propósitos de Dios en su vida se cumplan. ¿Cuántos años más necesita usted estar sentado en esa silla en la iglesia? ¿Cuántos años más pretende usted estar en la zona de confort sin hacer nada para la gloria de Dios? Tiene redes sociales y no las usa para la gloria de Dios. Tiene un grupo de hermanos y no ora junto con ellos buscando hacer la voluntad de Dios. Tiene Biblia y no la lee. Tiene vecinos y no les habla la palabra. O sea, está acostumbrado a no hacer nada. No tiene obras. Aunque dice que tiene fe, le faltan las obras que el Señor mandó a que se hagan para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea santificado y reconocido entre los hombres. Reciba esta palabra, porque Dios ha dicho que a Él su palabra no volverá vacía. Bendito sea su nombre. Luego, mis queridos hermanos, al leer 1 de Juan capítulo 1 versículos 5 y 6, nosotros necesitamos también reflexionar en que la Escritura nos dice que no hay ningunas tinieblas en Dios. Convénzase de esto. En Dios no hay espacio para las tinieblas. En Dios no hay espacio para lo malo. En Dios no hay espacio para lo vergonzoso, para lo reprobable. En Dios no hay espacio para lo de dudosa reputación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es santo, 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 y no hay nadie como Él. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué son las tinieblas? La Biblia habla de tinieblas y la pregunta que yo me hago es: ¿estamos entendiendo lo que son las tinieblas? Efesios capítulo 5, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos y amigos, las tinieblas son hechos o son acciones que no tienen como resultado buenos frutos. Las tinieblas son todas esas actitudes, hechos, acciones, obras que se hicieron, que se llevaron a cabo, que no trajeron como resultado un buen fruto para la gloria de Dios. Son las cosas que son dignas de ser reprendidas. Bendito sea el Señor, que no son aprobadas, sino que deben ser reprendidas. Bendito sea el Señor. Son cosas vergonzosas. Las tinieblas son aquellas cosas vergonzosas que producen vergüenza en la vida de los cristianos, en la vida de los hombres. Bendito sea el Señor. Son aquellas cosas que se hacen encubiertas, que se hacen a escondidas y de manera pública. A veces se hacen cuando las personas han perdido el pudor. En ellos se ha perdido toda clase de pudor. Cuando no existe temor de Dios en las personas. Cuando se ha silenciado la conciencia. Entonces usted ve gente que sale a la calle desnuda, a desfilar, a protestar. Las mujeres mostrando los pechos en las protestas. Han perdido el pudor. No tienen temor de Dios. Han silenciado la conciencia. Entonces usted ve gente celebrando y aprobando y respaldando el aborto. Entonces ve hombres con hombres besándose en las esquinas, en la calle, en el metro, en las plazas. Mujeres con mujeres. Y van en el uso de las cosas en forma de contranaturaleza. No conforme a la naturaleza que Dios nos dio, sino contra ella.
Bendito sea el Señor. Entonces usted ve gente amando más a los animales que a su prójimo. Entonces usted ve a gente blasfemando contra Dios. Entonces usted ve gente en las iglesias viviendo una doble vida. Cristianos mintiendo cuando ya no deberían ser mentirosos. Con ídolos en sus corazones cuando no deberían ya ser idólatras. Bendito sea el Señor, con problemas sexuales, fornicarios, adúlteros, laxívicos, perversos en sus corazones. Bendito sea el Señor. Es porque han silenciado la conciencia y están siendo partícipes de obras infructuosas de las tinieblas y no tienen autoridad para reprenderlas. Por eso el pecado se perpetúa y pasa de ellos a sus hijos y a la gente que los sigue, a la gente que les celebra, a la gente que está viendo el mal ejemplo. Vemos entonces también cristianos celebrando Halloween y así un montón de fiestas paganas. Bendito sea el Señor. Cosas que Cristo no enseñó, cosas que Cristo dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Y si estamos siguiendo a Cristo, entonces hagamos las enseñanzas de Cristo. Y no vemos en la Biblia la enseñanza cristiana para el Halloween, y no vemos en la Biblia la enseñanza cristiana para Navidad y para la fiesta de aquí y para la fiesta de más allá, que no son bíblicas, que no están aprobadas por Dios, que Dios no nos mandó a hacer eso, pero hay muchos cristianos fielmente haciéndolo, aunque Cristo no nos dejó como enseñanza eso. Y prosigo. Las tinieblas también son el estado en que se encuentra la vida de una persona antes que Jesucristo le resplandeciera. Antes de que usted conociera a Cristo, de que Cristo llegara a su vida, usted y yo estábamos en tinieblas. Y ese estado del cual salimos desesperadamente y el Señor nos salvó, eso es tinieblas, como vivíamos antes. También las tinieblas es el estado moral, emocional y espiritual del hombre como consecuencia de la caída producida por el pecado, mis queridos hermanos. Y Primera de Juan capítulo 1, versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si lo que nosotros decimos, mis hermanos, mis oyentes, mis queridos amigos, si lo que nosotros decimos no está en coherencia con lo que hacemos, entonces existe en nosotros una contradicción que nos impide andar en la verdad. Bendito sea el Señor. Si lo que usted dice no tiene nada que ver con lo que hace, usted está viviendo una contradicción. Y esa contradicción, como la de Coré, bendito sea el Señor, le impide andar en la verdad. Estar o ser luz, mis queridos hermanos y amigos y mis queridos oyentes, tanto que los amo con el amor de Cristo, pero estar o ser luz debe reflejarse, mis hermanos, en la manera en que vivimos. Lo que decimos debe ser verdadero y lo que hacemos debe ser conforme a la verdad. Si decimos algo distinto a lo que hacemos, a lo que realmente estamos haciendo, la Biblia nos califica como hipócritas. Esto fue lo que Jesús dijo allá en San Mateo capítulo 5 y 6. Que no seamos como los hipócritas, que no tomemos el ejemplo de ellos ni tan siquiera en la manera en cómo oran, porque ellos piensan que por la abundancia de palabras o por las palabrerías serán oídos, porque ellos solamente estaban basando su vida espiritual en palabras. No habían obras conforme a la palabra que ellos decían. No había obras de fe. Bendito sea el Señor. Entonces, si lo que decimos es algo distinto a lo que realmente estamos haciendo, la Biblia nos califica, mis hermanos, como hipócritas. Mis amigos, la Biblia califica esto como hipocresía. La inconsecuencia es calificada como hipocresía. La hipocresía no deja conectar.
nuestras palabras con nuestros hechos, porque la hipocresía está ahí para eso, para que usted sea inconsecuente, y ella no permite que se conecten las palabras buenas que decimos con las obras que estamos haciendo. Por lo tanto, vamos a estar diciendo cosas buenas y haciendo cosas malas. Así es la hipocresía. Mis hermanos, mis queridos amigos, la hipocresía, mis queridos hermanos, es una de las distintas formas en que se infiltra la mentira a la vida de las personas. La hipocresía está en los mentirosos, y la mentira trae como resultado la falta de moral. Hay gente que no tiene la moral para decir las cosas que anda diciendo en nombre de Dios, porque aunque van en nombre de Dios a decirle a otros la palabra de Dios, realmente ellos no viven esa palabra. Esa palabra no es una realidad en sus vidas. Y cuando hacemos esto, no hay autoridad y no hay moral para andar diciendo o replicando lo que la Biblia dice para otros. Antes de ir a decirle a otros lo que la Biblia dice, primero debo permitir que la Biblia me diga a mí las cosas que debo oír, y las cosas que debo cambiar, y las cosas que debo mejorar, y las cosas en las cuales me debo convertir. Personas que enseñan a otros a vivir lo que ellos no viven son hipócritas y son mentirosos. Mis queridos hermanos, la verdad se practica. Por eso el versículo bíblico dice: mentimos y no practicamos la verdad si no somos consecuentes. Si decimos una cosa y estamos haciendo otra, mentimos. Eso dice la Escritura, y no practicamos la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que la verdad se practica. La verdad que se dice, la verdad que se lee, la verdad que se aprende, se debe practicar. Bendito sea el Señor. Y esta verdad usted la encuentra en la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, San Juan capítulo 17. Tu palabra es verdad. Entonces, mis queridos oyentes, la comunión con Él, con Dios, la comunión con Cristo disipa las tinieblas. Acuérdese que Jesucristo es la luz de este mundo. Y si estamos en comunión con Él, la comunión con Él disipa las tinieblas. El poder de la comunión con Jesucristo destruye el poder de las tinieblas. Y por último, la comunión con Él trae como resultado vivir como Él, andar como Él anduvo, y no se diga más. Si estamos en comunión con Él, el resultado va a ser vivir como Él vivió. Si estamos en comunión con Él, el resultado va a ser andar como Él anduvo. Y esto se va a reflejar en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la relación con los padres, con los hermanos, con los vecinos, en la relación de iglesia, se va a reflejar en el trabajo, se va a reflejar en todo lugar donde vayamos, porque el resplandor de su luz está sobre nosotros. Mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, mis queridos amigos, cuando Dios envía una palabra es la oportunidad de arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados y recibir ese perdón. Cada vez que Dios envía una palabra es la oportunidad de comenzar de nuevo, es la oportunidad de ir por la vereda correcta. La palabra de Dios es enviada para sanar, para liberar, para levantar, para restaurar, para enseñarte el camino. Entonces, es importante que en este momento usted, con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, si ha hallado verdad en lo que se ha dicho a través de este medio, y usted reconoce que su vida debe ser ordenada, usted reconoce que su vida debe alinearse con el plan de Dios, si usted reconoce que quizás no estaba considerando lo que dice la palabra en su forma de vida, si usted reconoce que estaba habituado a una silla, estancado, estancada, si usted reconoce que en su matrimonio había ausencia de luz, si usted reconoce que no estaba siguiendo a Cristo en la manera en que estaba transitando como cristiano, le invito a que incline su rostro y podamos orar a nuestro Padre que está en los cielos.
Padre, nosotros oramos en el nombre de Jesucristo y oro por todas aquellas personas en esta hora que han recibido tu palabra. Oro por aquellos que a la luz de tu palabra, Señor, pueden ver la realidad que los rodeaba, pueden ver en lo que se encontraban, pueden ver, Señor, que habían pecados que estaban allí, pero que por causa de las tinieblas no se veían. Oro por ellos en el nombre de Jesucristo, para que tu luz, la cual ha manifestado todo, haga, Señor, y genere en ellos el cambio. Te pido para que esta tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla en todos nosotros tu propósito, el propósito por el cual la has enviado. Cúmplanse, Señor, tus propósitos sobre aquellos que te aman y reciben tus palabras. Saca, Señor, de todo error. Libera, Señor, de la hipocresía, del poder de la mentira, Padre. Que tu verdad se establezca en cada corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Espíritu Santo, que la vida de aquellos que se han arrepentido y han recibido tu perdón nunca más vuelva a ser la misma, sino que ellos anden en luz como corresponde a hijos de luz, dando frutos, Padre, agradables delante de tu presencia y viviendo vidas para la gloria y la honra de tu santo nombre. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén.